Hoy voy a ocuparme de comentar el libro Filosofía de la Historia Americana, escrito en 1978 por el filósofo mexicano Leopoldo Sea. En los videos anteriores he hecho referencia a algunos textos seminales del joven Leopoldo Sea, en los que se contienen ya varias de las tesis que marcarían toda su trayectoria intelectual. Durante la década de los 50 del siglo XX, Sea prosiguió su incansable labor organizadora y literaria, produciendo textos importantes como El Occidente y la conciencia de México y América como conciencia, en los que ya se deja ver su lenta incursión por motivos tales como la dialéctica de la conciencia, tomados de la filosofía de Hegel. Ya habíamos visto que en el positivismo en México se había planteado el problema de la cultura mexicana en términos de Aufhebung, es decir, de recuperación dialéctica de lo propio de México, más allá de la visión colonialista que solo ve en esta cultura una simple imitación mal hecha de la cultura europea. La Aufhebung aparece de este modo como una herramienta de descolonización. Con todo, también decíamos, Sea lleva mucho más allá la propuesta historicista de Ortega y Gauss, sus maestros, incursionando en terrenos que estos no hubieran seguramente considerado. Y uno de estos terrenos filosóficos es precisamente Hegel. Ni Ortega ni Gauss vieron en la filosofía de Hegel un modelo para la historia de las ideas, si bien fue Hegel quien señaló el camino del historicismo. Pero tal vez su desconfianza en Hegel se debía al universalismo y normativismo que arrastra su filosofía tan lejos de los postulados historicistas y circunstancialistas de Ortega. Sin embargo, Sea cree descubrir en Hegel la posibilidad de escapar al relativismo de la propuesta gaussiana. Pues recordemos que ya en el ensayo de 1942, en torno a una filosofía americana, Sea decía que no se puede considerar lo americano como un fin en sí mismo y que no se trata de latinoamericanizar la filosofía, sino de hacer simplemente filosofía sin más, aunque ésta parta de las circunstancias americanas. Es decir, que Sea busca escapar de cualquier tipo de particularismo o autoctonismo en el que pudiera caer la propuesta historicista, y por ello cree ver en la dialéctica hegeliana el modelo que le permita recurrir a un criterio de medida universal que no riña, sin embargo, con la apuesta historicista. Este será el propósito del libro Filosofía de la Historia Americana, que hoy vamos a considerar, escrito por Sea en el año de 1978 y que puede ser ya considerado como una obra de madurez. En ese momento, en 1978, Sea tenía 66 años. Bien, el primer punto que quisiera resaltar es que en este libro, Filosofía de la Historia Americana, Sea da un paso más allá de su propuesta juvenil, de sus tesis anteriores, que ya estudiamos. Aquí se dice que la filosofía americana no es la que hacen los positivistas u otros intelectuales que adaptan las ideas europeas a su realidad local, pero tampoco la que hace el historiador de las ideas, sino la que hace el filósofo que desentraña la lógica de esa adaptación. Esto es importante. En la introducción al libro, dice Sea que el propósito de la filosofía americana es, cito, hacer consciente la lógica de esta adaptación entre las ideas europeas y la realidad latinoamericana. Página 16. En este sentido se trata de una toma de conciencia, muy hegeliana, de la lógica que ha dado origen a la asimilación de unas determinadas ideas de la filosofía y cultura europeas. Y agrega, cito, tomar conciencia de la lógica que ha dado origen a tales esfuerzos implica también captar el sentido de la realidad que se quiere negar. Página 17. Como vemos, pues es todo en el centro pues está el problema hegeliano de la autoconciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora Sea introduce una distinción entre historia de las ideas y filosofía americana que no tenía antes. Esta última, la filosofía americana, será una especie de metahistoria que Sea llamará filosofía de la historia americana. Es decir, la historia de las ideas estudia la adaptación de las ideas europeas a la circunstancia local, cosa que Sea realizó ejemplarmente en su libro de juventud El positivismo en México. Pero antes, en ese momento, decía que esto que hacían los positivistas mexicanos era ya filosofía, recordemos. De hecho, en el libro se decía
que Justo Sierra y otros mexicanos eran filósofos, con lo cual pareciera estar identificando el uso de ideas filosóficas con la filosofía. Pero ahora, en Filosofía de la Historia Americana, y trabajando más en la línea de Hegel que en la de Ortega, Sea comprende que la filosofía tiene que ver con la pregunta por la lógica que preside esa adaptación de ideas por parte de los autores latinoamericanos. Es decir, que se trata ya de una reflexión, de una conciencia, de una autoconciencia sobre tal adaptación. En este caso se trata de una filosofía de la historia, o sea, una reflexión de segundo grado sobre la historia de las ideas. Con lo cual, Sea parece abandonar ya el terreno propio de la historia de las ideas, que es estudiar las causas particulares que explican la adopción de las ideas europeas, para adentrarse ahora en el terreno de la filosofía de la historia, que es estudiar la lógica de tal adaptación. Y como Hegel, la filosofía de la historia concibe el proceso histórico latinoamericano como una totalidad, es decir, como un conjunto con un sentido y una finalidad que deberá ser hecho consciente por el filósofo. La historia de América Latina es vista entonces como un proceso que, a pesar de sus diferencias, posee un sentido y una lógica que preside todo su despliegue. De manera que Sea privilegia la unidad de sentido que cree poder detectar en la historia de América Latina por encima de la diversidad de circunstancias locales. Todo esto explica las críticas que hicieron ya desde aquella época los historiadores de las ideas al proyecto filosófico de Sea. Críticas como las de los historiadores Charles Hale y William Rath, que Sea mismo reseña en la introducción a su libro, en las páginas 22 y 23 de esa introducción. Estos historiadores reprochan a Sea el haber abandonado el estudio juicioso de la relación entre ideas y realidad social, que él mismo había realizado en el positivismo en México, para perderse ahora en los laberintos de la metahistoria, más aún en los laberintos de una metafísica latinoamericanista inspirada en Hegel. Sea abandona pues el terreno de los hechos, allí donde el historiador puede generar algún tipo de conocimiento objetivo para extraviarse en las nubes de la filosofía. O como dice Rath, estoy citando lo que dice Sea de Rath, cito, la historia se convierte en metahistoria y el historiador de las ideas en un gran teórico y filósofo de la historia. Fin de cita, página 23. Lo cual, agrega, cito, no es ni historia de las ideas ni historia intelectual, sino elucubraciones subjetivas y metahistóricas. Página 24. Sea ha violentado pues los supuestos metodológicos de la disciplina, que recordemos es ante todo una subdisciplina de la historia de las ideas. Hasta hoy día los historiadores han lanzado críticas semejantes, no solo contra el proyecto de la filosofía de la historia, sino contra el mismo proyecto de la historia de las ideas. El historiador uruguayo Javier Sasso, en un libro que me gustaría recomendarles, La filosofía latinoamericana y las construcciones de su historia, Javier Sasso dice en ese libro que uno de los graves problemas de la historia de las ideas que practica Sea en libros como El positivismo en México es el de la ligereza y arbitrariedad con el que maneja el corpus sobre el que trabaja, es decir, el mal uso del material histórico. ¿Por qué razón? Pues porque lo ha descontextualizado de dos formas. Primero, eligiendo textos que se abstraen por completo del público al que se dirigían, de los adversarios con los que polemizaban esos autores, de los sectores sociales que representaban, etcétera, etcétera. Y segundo, dice Sasso, y en esto recuerda las críticas que acabo de señalar de Hale y de Saad, porque el énfasis de ese corpus pretende generar una visión global de América Latina que se sustrae del estudio particular de cada país, haciendo desaparecer la multiplicidad de voces y actores locales que reflexionaban sobre su propia circunstancia. Hay, por tanto, dice Javier Sasso, una descontextualización del corpus que torna sospechosos los resultados de la investigación, con lo cual Sea termina por imponer a la historia una lógica determinada a priori que ya no es posible situar en el terreno de los hechos. No voy, sin embargo, a insistir ahora mismo en este problema, ya volveré luego sobre él, sino tan solo quiero señalar los límites de la historia de las ideas señalados por sus críticos, pero ahora voy a ocuparme propiamente del proyecto de una filosofía de la historia americana en Leopoldo Sea.